al mensaje de este día que lleva por título Los indignos e inmundos que tuvieron fe. Sé que son dos palabras muy feitas, muy fuertes, pero sabe que es una realidad en la Biblia. Personas que estaban en esta condición, pero que tuvieron fe, y por haber tenido fe, recibieron de parte del Señor un milagro en sus vidas. Eran personas que no eran dignas, eran personas que no habían construido una vida religiosa correcta, entre comillas, verdad, sana, en aquel tiempo, como para merecer estar parados frente a Jesús. Eran personas que no eran judías, eran personas que no eran dignas. O el otro caso, ¿verdad?, inmundas, que tenían una condición física que les hacía, ¿verdad?, tener este título de inmundicia, y que por esa razón no tendrían que estar delante de Jesús. Pero ¿sabe qué? Aún en su condición de indignos, aún en su condición de inmundos, tenían fe en su interior. Aunque su cuerpo estaba lastimado, su interior estaba fortalecido en fe. Y ahorita les voy a mencionar ese punto. Y de eso es de lo que hoy, ¿verdad?, yo quiero hablar. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos sentimos de esta manera. Nos sentimos indignos o nos sentimos inmundos delante del Señor. Escúcheme bien, creo que hay dos formas de poder sentirse así. Que alguien te lo haga sentir con una mirada, con una palabra, con un gesto, ¿verdad?, con una desaprobación, o que tú te sientas de esta manera porque estés, ¿verdad?, en la iglesia, porque estés delante del Señor, o en tu casa y quieras orar, ir delante del Señor, pero te sientes en tu interior indigno por todas las cosas, ¿verdad?, que hay en tu vida, que tú sabes que no son cosas que van de la mano con la santidad, con la justicia o la pureza de nuestro Dios. Y cuando nosotros nos sentimos, ¿verdad?, de esta manera, sabe que ya sea porque yo lo sienta o porque alguien me lo haga sentir. Hay ocasiones que hay personas que me dicen es que llegué a la iglesia, y algunas personas con sus miradas te hacen sentir que qué estás haciendo ahí, que no mereces estar ahí, que no deberías de estar ahí, que no seas hipócrita, que no te vengas a meter a una iglesia. Entonces vuelvo a repetir, sea que nos hayan hecho sentir así o que nosotros, ¿verdad?, solitos lleguemos a esta conclusión, estas dos, ¿verdad?, cosas generan en nosotros una culpa. Una culpa que solo va a ser vencida por la fe. Si tú tratas de vencer la culpa que sientes en tu interior o en tus pensamientos por haber hecho lo incorrecto delante de Dios, no vas a encontrar nada, no vas a encontrar ningún pensamiento, ninguna emoción, ningún sentimiento que borre la culpa en tu interior. Pero cuando logras encontrar fe, la fe tiene dentro de muchos poderes también el poder de quitar la culpa que nosotros podamos sentir, y así hacer a un lado esa culpa y poder presentarnos delante de Jesús, como es el caso de varias personas que vamos a ver a continuación en la Biblia. Mire, yo considero esto, y póngame atención en esto, por favor. Eche a volar por un momento su imaginación e imagínese que usted está parado aquí y ahí está Jesús. Pero para poder llegar a Jesús hay diferentes murallas, hay diferentes barreras, hay diferentes, ¿verdad?, obstáculos que me impiden poder llegar a Jesús. La palabra del Señor nos enseña que cuando yo dejo entrar un pecado en mi vida, ese pecado crea en mi mente una fortaleza mental que me va a causar una división, va a levantar una división y me va a impedir poder acercarme a Jesús. Entonces, cuando yo creo, ¿verdad?, que cuando uno comienza su fe y su vida cristiana, uno va superando esas diferentes fortalezas, esas diferentes barreras, las vamos superando. Y escúcheme bien, una de las últimas barreras se llama culpa. Una de las últimas barreras que vamos a superar se llama culpa. Y la palabra nos enseña que nosotros la vamos a poder superar, ¿verdad?, con fe. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, vaya ahí en su Biblia a esta porción, ¿verdad?, conmigo. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. No lo va a hacer un ángel, no lo va a hacer Jesús, no lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el líder, lo tengo que hacer yo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra que aparece aquí, ¿verdad? El pecado que nos asedia es el pecado que nos culpa. Y el principio de este verso dice, alrededor tuyo hay una nube de testigos. ¿Sabe quién es un testigo? Alguien que presenció un acto. Y dice, estos testigos pudieron superar todas esas barreras, todas esas fortalezas, y pudieron ellos llegar ante Jesús. Si ellos lo pudieron hacer, lo tienes tú también, ¿verdad? Que poder inspirarte a través de ellos y hacerlo. Pero mire, esta es la palabra clave. Despójate. Despójate, dice, de esa culpa. Y le vuelvo a repetir, ¿cómo me voy a despojar de esa culpa? A través de la fe en Jesús, de la fe en Cristo Jesús. Y como primer punto tenemos que aprender por esa fe a sacar virtud de Jesús, a poder sacar la virtud de Jesús, ¿verdad? En Jesús hay un poder sobrenatural que cuando tú te acercas a Jesús, si tú te acercas a Jesús sin fe, ese poder que hay en Jesús no te va a beneficiar, no lo vas a experimentar, no lo vas a poder recibir. Pero cuando tú te acercas a Jesús con fe, vas a poder sacar de él ese poder y esa virtud. Vamos a leer ahí en nuestra Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 25 hasta el 30. Fíjese lo que dice ahí la Escritura. Vaya conmigo, por favor, ahí en esta porción de la Biblia. Marcos capítulo 5, verso 25 al 30 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Fíjese bien qué tremendo esto. Cuando oyó hablar de Jesús, ella nunca lo había estado frente a él, nunca lo había conocido. Algunas personas estaban platicando ahí de Jesús, de cómo él hacía milagros, de cómo él sanaba. Y cuando esta mujer oyó esa conversación, esa palabra activó en ella la fe que había perdido, porque dice la Biblia que llevaba 12 años buscando solución para su problema y que en lugar de que su problema se fuera solucionando, su condición era peor. Y dice que había hasta sido lastimada por todos los lugares donde iba a buscar solución a su problema. Escucha hablar de Jesús y en ese momento la fe en ella se activa. Y sigue diciendo el verso, oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mire por favor qué tremendo el siguiente verso. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sabe qué? Hay gente religiosa, yo sé que ninguno de ustedes lo es, otra gente de por allá lejos, por Júpiter, que de repente, ¿verdad?, piensan que necesitan tocar la mano de una persona que hace milagros, que necesitan darle un beso en la mejilla, tocar su frente, su cabeza. Pero esta mujer va en contra de todo eso. Dice, con que toque la orilla del borde de sus vestiduras, con eso me es suficiente. Mire qué fe tan tremenda. Con eso me es suficiente. Y ella lo hace. Era muy probable que Jesús, mientras iba en la multitud, personas trataban de acercarse a él y lo tocaban. Porque eso mismo le responden sus discípulos. Señor, nos aprietan, ¿verdad?, de un lado para otro, nos empujan, todos te tocan y tú preguntas quién me ha tocado. Y entonces Jesús le dice, no, es que la persona que me tocó ahorita me tocó con fe. Se acercó a mí con fe y sentí como de mí salió poder. Y entonces él empieza a buscar a esta mujer y la encuentra. Ella misma, ¿verdad?, se ve que Jesús sabe que alguien ha sacado de él virtud, que ha sacado del poder. Y entonces, ¿verdad?, ella dice, Señor, fui yo. Y le cuenta su testimonio. Y le dice, mira, llevo tanto tiempo luchando y nunca he encontrado solución, pero oí hablar de ti. Y por eso vine hasta donde tú estabas.
y creo que en ti está el poder para que recibir sanidad. Y la mujer le testifica y le dice, y he sido sana. Y Jesús le bendice. Nosotros tenemos que aprender a acercarnos de la manera correcta. A esta mujer se le consideraba inmunda por su condición. La palabra de Dios dice en el libro, ¿verdad?, de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, que cuando una mujer tenía flujo de sangre era inmunda. Pero este flujo le duraba 7 días o un poquito más, un poquito menos. Ahora, esta mujer no era inmunda solo por 7 días. Esta mujer había sido inmunda por 12 años. Era su condición permanente. Y no sé cuántos años tú llevas a lo mejor sintiéndote así. Lo que sí te quiero decir es que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay solución a todo problema que estemos pasando. Y esta mujer, después de tanto tiempo, se acerca a Jesús aunque era inmunda. Ella sabía, escúcheme bien, que si era descubierta y la gente que estaba ahí se enteraba que la mujer con flujo de sangre andaba entre medio de ellos, la iban a agarrar y la iban a sacar a la ciudad y la iban a matar a pedradas. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que menos le importaba a ella, lo que le pudiera pasar. Ella lo que necesitaba era acercarse y llegar hasta Cristo, llegar hasta Jesús y ahí poder recibir su milagro. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, no todos, como se lo decía hace un momento, los que se acercan a Jesús, los que van a una iglesia, los que se congregan en una iglesia, no todos los que se acercan a Jesús reciben virtud, sacan poder de Jesús, porque muchas veces lo hacen, ¿verdad?, sin fe. No tienen la fe para creer que en Cristo está el poder para recibir un milagro de manera sobrenatural. Hay gente que va a la iglesia a juzgar lo que pasa, a burlarse, a reír, a decir eso no es cierto, esa señora está fingiendo, seguro el pastor les paga para tirarse al piso, esto no es cierto, esto es falso, nada más vine a ver qué pasa. Hay gente que se acerca así y ¿sabe qué? Cuando termina el servicio no sintió nada, no pasó nada. Y dicen, ya ven, yo sabía que no pasaba nada, pero es que si te acercas así, no va a suceder nada. No va a suceder absolutamente nada. Muchas personas tuvieron a Jesús de frente y no recibieron nada de aquel que era el único que podía ser la respuesta a sus problemas y lo desaprovecharon. Hay toda una ciudad, y hace unos días le hablaba de eso, toda una ciudad que desaprovechó la visitación de Jesús y no hizo ningún milagro. Yo espero y le pido hoy a Dios que tú no desaproveches la visitación de Jesús, que tú la puedas aprovechar. A Jesús, ¿verdad? No todos, se acercan a Jesús, como le decía, con la fe. No logran sacar el poder de él porque están más enfocados en su condición. Pero Jesús le interesa más tu corazón que tu condición. Jesús vio la fe que había en esta mujer, no la condición, no la enfermedad, no el flujo de sangre, no vio la condición, ¿verdad?, inmunda de esta mujer, vio su corazón. Y por esto ella recibió, mire, un milagro. Los problemas que no tienen solución en esta tierra, tienen solución en Jesús. Esta mujer había ido a todos los lugares que le habían recomendado. Durante 12 años anduvo por una peregrinación de lugar a lugar buscando su sanidad y en ninguno la encontró. Lo único que encontró fue que su sufrimiento se hiciera mayor, que su problema se agravara. Lo único que encontró fue que su problema fuera, ¿verdad?, mayor. No tenía solución. Ella misma le dice a Jesús, he ido a todo lado y en ningún lado me han podido ayudar. Pero vine a ti, toqué el borde, la orilla de tus vestiduras y ahora tu poder me ha sanado. Tu poder me ha salvado. Si tú consideras, si tú piensas que tu problema no tiene solución, en Cristo hay solución. Y de esto, ¿verdad?, es de lo que quiero hablarle en este segundo punto. La fe que impresiona a Jesús. Hay una fe que usted y yo tenemos y esa fe debe de impresionar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que impresionar a Jesús. Mire, vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 28. Mateo capítulo 15, verso 25 al 28, dice de la siguiente manera: entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, escúcheme, esta palabra es fuerte. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros.
Aquí, ¿verdad? Nos la dulcifican y dice perrillos, pero el original dice perros. Y ella le dijo, mire, todavía le responde, ahí se quedó. Si alguno de nosotros nos dicen, vamos a una iglesia y decimos, queremos que oren por nosotros y hagan un milagro, y nos tratan de perros, a la primerita nos ofendemos, ¿verdad? Y nos vamos. Entonces, dice ella, todavía se queda y platica con Jesús, le responde, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esta mujer que se acerca a Jesús es una mujer que tiene en su casa a una hija con un grave problema, una grave enfermedad. Y ella también es muy probable que escuchó de Jesús, pero no era judía. Y entonces busca dónde está Jesús, llega hasta donde él está. Y el primer verso que leíamos nos dice algo impresionante. Dice que ella se postró delante de Jesús. Cuando yo leí este verso, le voy a confesar algo. Yo pensaba muchas veces que postrarse era suficiente. Arrodillarse, humillarse delante del Señor, doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, aquí estoy. Y que el Señor veía mi actitud, veía que yo me estaba humillando, veía que yo estaba doblegando mi carne y que eso era suficiente. Ella llegó y se postró, pero aún ahí postrada, ¿verdad? El Señor le declara una palabra y le dice que lo que Él ha venido a hacer no es para ella, pero ella se queda ahí por fe. Jesús está esperando esa respuesta de ella. Él conoce su corazón. Y la mujer contesta y le dice, Señor, no necesito un pan, con una migaja que me des. Eso es suficiente. Jesús le enseñó un principio a sus discípulos y les dijo, si ustedes logran tener fe del tamaño de un grano de mostaza, con esa fe van a hacer cosas impresionantes. Estas mujeres no judías, que no conocen la ley, que no saben de eso, pero han recibido una revelación que solo Jesús enseñó. Y ellas dicen, con una migaja. Ella dice, ¿verdad? Con que toque el borde de su manto, eso me es suficiente. Con eso es suficiente. Y entonces el Señor es impresionado por la fe de esta mujer. En pocas partes de la Escritura se nos dice que Jesús fue impresionado por la fe de algunas personas. Esta es una de ellas. La fe de esta mujer impresionó a Jesús. Lo que impresiona a Jesús no es, ¿verdad?, lo mismo que nos impresiona a nosotros. A nosotros nos impresionan las señales y los milagros. Pero las señales y los milagros no van a suceder si no hay fe. A mí me impresionan las cosas sobrenaturales, pero a Jesús no le impresiona eso. A Jesús le impresiona la fe de aquel que cree en Él. Escuche bien, aunque tu fe, la porción que recibas es pequeña, si tienes la suficiente fe para creer en Cristo, vas a recibir el milagro que necesitas. Aunque te den un poquito, tu porción sea pequeña. A veces, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos que hay personas que dicen, ore por mí, y hago una oración corta porque es mi manera, es mi forma de orar. No creo que se necesite 30 minutos, 40 minutos de estar, ¿verdad?, gritando, orando para que el milagro suceda. Creo que si oramos con fe y le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, Él nos va a escuchar, Él va a oír y el milagro va a suceder. Y dicen, ya, eso era todo. Yo esperé que orara más. El otro pastor de allá ora media hora, ora 40 minutos, hasta me agarra la cabeza así, me despeina, me sacude, me tira al piso, me vuelve a levantar, me echa más aceite, agua y hasta un poquito de vino, pero de calidad. No hacemos eso. Cuando tú tienes fe, aunque tu porción sea pequeña, si tienes fe, Dios va a hacer el milagro en tu vida. Espero que usted diga amén a eso, que escriba un amén ahí en los comentarios. Cuando ella se acercó a Jesús, se postró, ¿verdad? Se arrodilló, pero no era hasta ahí. También en su interior Jesús pudo ver que ella tenía fe. Tenemos nosotros que aprender a saber que la forma correcta de acercarnos a Jesús es que nosotros lo podamos hacer con fe. Todo el que impresionó a Jesús. Mire, escúcheme bien esto, de verdad, si usted escucha esto en su espíritu, hoy su espíritu y su alma pueden recibir sanidad. Porque cuando el Señor me hablaba en esto, bendijo mucho mi vida. Todo el que se acercó a Jesús,
Todo el que impresionó a Jesús con su fe era una persona que por fuera estaba sufriendo en gran manera. Eran personas con lepra, eran personas con problemas de flujo de sangre, eran personas que tenían hijos endemoniados en su casa. Todas las personas que se consideraban indignos, inmundos, ¿verdad?, para el pueblo judío y se acercaron a Jesús con fe, eran personas que por fuera cargaban un gran dolor, cargaban un gran sufrimiento. Eran personas que eran rechazadas, eran personas con las que nadie quería convivir y con las que nadie quería estar. Pero fíjese qué tremendo, que por dentro estaban sanos. Por dentro estaban sanos, porque no se puede tener un alma enferma y una fe sana. Si estas personas tenían una fe sana y una fe fuerte, es porque tenían un alma sana. Habían recibido muchos insultos, muchos rechazos, muchas cosas muy malas, muchas palabras ofensivas, como a lo mejor tú te puedes sentir en este momento. Por eso le decía, si usted me escucha en su espíritu esta palabra, hoy usted puede recibir sanidad y entender que no puedes tener una fe sana y un alma amargada. No se puede. No puedes tú ser, ¿verdad?, una persona con un alma enferma, con un alma que no agrada, ¿verdad?, a Dios, que no está sana, que no está correcto el comportamiento, lo que hay en tu alma, y por acá decir, pues tengo una fe fuerte, una fe firme. No, debe de haber sanidad en tu alma y sanidad en tu fe. Y eso lo vemos en cada persona que se acerca a Jesús y que impresionaron a Jesús. La mayoría de ellos no eran judíos. La mayoría de ellos no habían recibido una formación religiosa. Y ellos tenían una fe sana, aunque llevaban años de ser personas, ¿verdad?, que nadie quería estar o convivir con ellos. Llevaban años de estar, ¿verdad?, recibiendo puras lástimas por su condición de salud, por sus problemas, etcétera, etcétera. Pero ellos se acercaron a Jesús y cuando Jesús los ve, estaban molidos por fuera. Pero la impresión de Jesús es que por dentro tenían una fe fuerte. ¿Sabe qué? Le quiero, ¿verdad?, hacer ver en este momento que Jesús estaba conviviendo con fariseos, con judíos, con gente que por fuera aparentaban estar bien, pero por dentro tenían una fe enferma, tenían un alma enferma, dañada. Y por eso es que se acercaban a Jesús, andaban todo el día siguiendo a Jesús bajo el sol, aguantando hambre, aguantándose, y al final no recibían nada. Y de repente llegaba una persona dañada, lastimada por fuera, pero por dentro tenía un alma sana y se acercaba a Jesús y regresaba sano a casa. Y regresaba, ¿verdad?, bendecido a casa. Y ese es el deseo de mi alma, de mi corazón, que hoy usted pueda recibir la sanidad de Jesús, porque sabe que la fe verdadera acepta al que más lo necesita. Jesús es el autor de la fe. La fe tiene su origen en Jesús. Jesús como Dios, como creador, Él es el autor de la fe. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Mire qué tremendo esto. Cómo la gente lo conocía. Entonces, es Mateo el que está escribiendo este libro. Yo estoy seguro que Jesús no lo llamaba Simón el leproso, pero Mateo lo conocía de esa manera. Hay pasajes de la Biblia donde dice, y estaba María la prostituta. Entonces, era conocida por esa situación. Y entonces este pasaje dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. El verso 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Si usted sigue leyendo la escritura, la historia dice que esta mujer que se acercó a Jesús, los fariseos decían entre ellos, si este hombre fuera profeta de Dios, sabría que esa es una mujer prostituta y no dejaría que lo toque. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, ¿verdad? En ese momento, Él viene y le dice, ¿por qué están entre ustedes, verdad, comentando de esta manera? Dejen a esta mujer que ha escogido lo mejor. Entonces, fíjese bien, en la casa de un leproso y siendo atendido por una prostituta. Si usted pasa por X lugar
y me ve ahí sentado, ¿verdad?, en ese lugar, y usted conoce una prostituta, para empezar había que preguntarle por qué usted la conoce, ¿verdad? No sea sinvergüenza. Y usted ve que estoy platicando, solo platicando con esa mujer. ¿Qué pensaría usted? Entonces, aquí dice la Biblia que este hombre era un leproso. Imagínese, ¿verdad?, que usted sabe que en la casa de esta persona, ahí se venden drogas, se fuma marihuana, se vende alcohol, heroína, se prostituyen personas, etcétera, etcétera. Y usted ve que yo entro a esa casa. ¿Qué pensaría usted? Entonces vemos nosotros que la fe verdadera acepta al que más lo necesita. Fíjese bien, en casa de un leproso, y lo atiende, como le decía, ¿verdad?, una prostituta. Es probable, si me ponen ahí el verso, que este hombre Simón era la primera vez que recibía una visita en su casa. Es muy probable, ¿verdad? 99.9% de probabilidad que era la primera vez que alguien entraba a la casa de este hombre, porque se consideraba que la gente leprosa no tenía que estar en la ciudad, tenía que vivir a las orillas, fuera, en otras ciudades para leprosos, porque eso los podía contagiar, los podía contaminar y enfermar. Ni la misma familia los iba a ver. Y de repente Jesús llega a esta ciudad, a Betania, y escoge la casa de este hombre, un hombre indigno y un hombre inmundo. Escoge la casa de este hombre y se mete ahí. La Biblia no lo dice, pero es muy probable que antes de entrar, algunos lo quisieron, ¿verdad?, advertir y decirle, no te metas ahí, ahí vive un leproso y te puede pegar la lepra. Y él no le hizo caso a eso y se metió. Y cuando estaba allá adentro, ¿de qué manera? No lo sabemos, una mujer prostituta logra meterse también en esa casa. Y llega hasta donde está Jesús y empieza a derramar un perfume sobre él, que es un simbolismo de adoración. Entonces, mire qué tremendo que es esto. Gente indigna y gente inmunda, pero con fe. Como usted y yo, éramos indignos, éramos inmundos, pero tuvimos fe. Pero le creímos al Señor. Pero desechamos la culpa que estaba sobre nosotros por todas las cosas malas que habíamos hecho. Y quiero terminar diciéndole que el que no se atreve a buscar a Jesús con fe, no podrá recibir un cambio en su vida. Todas las personas que por fe han recibido un cambio de parte de Jesús, no es porque eran los más dignos o los más puros, ¿verdad?, o los más santos. Es porque tuvieron la fe para creerlo. Es porque tuvieron la fe. Escúcheme bien. Si tú eres de los que dices, yo pienso, yo creo que nunca voy a cambiar, ¿sabes qué? Estás poniendo tu fe en lo incorrecto. Si tú dices, yo creo que nunca voy a cambiar, estás teniendo fe, lo estás creyendo, pero la estás poniendo en el lugar incorrecto. Yo creo que me voy a morir de esta enfermedad, ya probé de todo y no veo solución. Estás teniendo fe, pero la estás poniendo en el lugar incorrecto. Yo creo que nunca voy a poder lograr nada en la vida. Yo creo que nunca me voy a casar. Yo creo que nunca voy a tener hijos. Yo creo que nunca voy a ser una buena persona. Yo creo que nunca voy a dejar de fumar, que nunca voy a dejar de tomar, que nunca. Yo creo. Estás teniendo fe, pero la estás poniendo en el lugar incorrecto. Entonces quita la fe de esas cosas malas que haces. Quita la fe de ahí, ¿verdad? Y dice, Señor, soy el más indigno, soy el más inmundo, pero yo ya no creo que así me voy a quedar para siempre. Ahora creo que tú me puedes ayudar, que tú me puedes cambiar, que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Quiero pedirle que por favor oremos juntos y le pidamos al Señor en esta hora que nosotros creemos en su poder, en su amor, y que Él puede hacer las cosas en nosotros. Cuando pones tu fe en Jesús, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. No es la iglesia a la que vayas, no es el pastor que esté al frente de esa iglesia, no son las personas, es la fe en Jesús. Cuando pones tu fe en Jesús, es ese momento el que lo cambia todo. Es el momento en el que decidiste poner tu fe en Jesús. Ahí cambia todo. En ese momento.
Y yo espero que hoy, ahí en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde estés, hoy tomes este momento. Este es el momento donde pongas tu fe en Jesús y eso lo va a cambiar todo.